Hay una prisión que no tiene barrotes de hierro, pero que es capaz de inmovilizarte con la misma fuerza que un calabozo de máxima seguridad. Es una prisión invisible que construimos con las opiniones de los demás, con las expectativas de nuestros padres, con los juicios de nuestros amigos y hasta con las miradas de extraños en la calle. Es ese peso en el estómago que sientes antes de dar una opinión. Ese filtro mental que revisa cada palabra antes de que salga de tu boca por miedo a sonar tonto o demasiado radical. Esa angustia que te invade cuando alguien te critica o, peor aún, cuando dejas de recibir la aprobación que tanto persigues a vivir para agradar a la gente, es como intentar llenar un cántaro que tiene 1000 agujeros en el fondo. Nunca es suficiente. Hoy haces algo para que te aplaudan y mañana tienes que hacer algo más grande, más llamativo o más perfecto para mantener ese aplauso. Te conviertes en un actor profesional de tu propia vida, interpretando un papel que los demás escribieron para ti, mientras tu verdadero yo se va marchitando en un rincón. El miedo al que dirán es un ladrón de destinos, porque te obliga a tomar decisiones basadas en la seguridad del aplauso ajeno y no en la convicción de tu propósito divino. Si hoy te sientes agotado de llevar esa máscara, si sientes que has dejado de hacer cosas que amas por miedo a ser juzgado, o si la crítica de alguien te ha hundido en una tristeza profunda, este episodio es el aire que tus pulmones necesitan. Vamos a derribar hoy ese tribunal invisible que te juzga sin derecho. Vamos a descubrir que no fuiste creado para ser un esclavo del consenso social, sino para vivir en una libertad que solo se encuentra cuando decides que tu vida tiene una sola audiencia. Hoy vamos a aprender el secreto de vivir con el rostro inclinado ante Dios y la frente en alto ante los hombres para entender el peligro de este miedo. Tenemos que mirar la historia de un hombre que lo tenía todo para triunfar, pero que terminó perdiéndolo todo por culpa de una sola debilidad, en su obsesión por la aprobación. Hablo del primer rey de Israel, Saúl. Saúl era alto, era guapo, era el hombre que todos querían ver en el trono, tenía el apoyo de Dios y el respaldo del profeta Samuel. Pero Saúl tenía una grieta en su carácter que terminó por derrumbar su reino en un momento crítico de su historia. Dios le dio una orden muy específica a Saúl, pero Saúl, en lugar de obedecer a Dios por completo, decidió hacer una versión editada de la obediencia para mantener contentos a sus soldados y a su pueblo. Cuando el profeta Samuel lo confronta por su desobediencia, Saúl suelta una confesión que es una de las frases más tristes y reveladoras de la Biblia. Él dice: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Fíjate bien en esas palabras. Temí al pueblo. Saúl era el rey, él tenía la corona, él tenía el ejército, pero en su corazón el pueblo era su verdadero jefe. Él tenía más miedo a un comentario negativo de sus soldados que al juicio del Dios Todopoderoso. Esa necesidad de ser aceptado, de no quedar mal ante los demás, le costó su corona y su paz. Cuando vives para que la gente te apruebe, terminas desobedeciendo lo que Dios te llamó a hacer. Saúl nos enseña que el aplauso de la multitud es una plataforma muy inestable. Hoy te coronan y mañana te olvidan. Pero la voz de Dios es el único cimiento que permanece en el Nuevo Testamento. Encontramos una palabra griega muy interesante que describe este estado de esclavitud y que el apóstol Pablo usa para advertirnos. La palabra es se pronuncia así, antroparreskos. Literalmente significa agradador de hombres o alguien que busca el favor humano por encima de todo. En el mundo antiguo se usaba para describir a los esclavos que solo trabajaban duro cuando el amo los estaba mirando. Su esfuerzo no nacía de la integridad, sino del miedo a ser castigados o del deseo de ser premiados frente a otros cuando operamos. Bajo el espíritu del antroporeskos, nuestra vida se convierte en una actuación constante. No somos los mismos cuando estamos solos que cuando estamos en público. Nuestra bondad es estratégica, nuestra espiritualidad es decorativa y nuestras decisiones son políticas. El problema de ser un agradador de hombres es que pierdes tu brújula interna. Si tu dirección depende de hacia dónde sopla el viento de la opinión pública, terminarás perdido en un mar de contradicciones.
Pablo decía con una claridad aplastante: en sí todavía tratara de agradar a los hombres, no serías siervo de Cristo. No puedes servir a dos señores. O sirves a la verdad que Dios puso en ti, o sirves a la imagen que otros quieren que proyectes frente a esta esclavitud de la aprobación humana. La Biblia nos ofrece una alternativa liberadora que los teólogos a lo largo de la historia han llamado coram Deo. Es una frase en latín que significa ante la faz de Dios. En el pensamiento hebreo, esto se conecta con la palabra faen diem, que significa rostro u presenci. Vivir en fe, M de Dios, es vivir con la conciencia de que hay un solo par de ojos que realmente importan. Imagina a un pianista dando un concierto en un teatro inmenso. El teatro está lleno de gente, algunos aplauden, otros susurran, otros miran su teléfono, pero en la primera fila está sentado su maestro, el que lo entrenó, el que conoce cada nota y cada intención de su corazón. El pianista no toca para la multitud, toca mirando de reojo al maestro. Si el maestro sonríe, el concierto es un éxito, aunque el resto del teatro no entienda la melodía. Eso es vivir para una audiencia de uno. Es entender que, si Dios aprueba tu camino, la crítica de los hombres no puede disminuirte, y el aplauso de los hombres no puede inflarte. Tu valor deja de ser un valor de mercado que sube y baja según la demanda social y se convierte en un valor absoluto, sellado por la mirada de tu Padre. ¿Por qué nos da tanto miedo el rechazo de los demás? Porque en el fondo todos tenemos hambre de ser conocidos y amados. El miedo al que dirán es en realidad el miedo a ser excluidos, a no pertenecer. Pero aquí está la paradoja del Evangelio en Cristo. Tú ya has sido excluido del mundo para ser incluido en la familia de Dios. Ya no tienes que audicionar para ser aceptado. Jesús ya pasó la audición por ti. Él fue el que enfrentó el rechazo más brutal. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Un varón de dolores que experimentó en carne propia lo que es que la multitud pase de gritar Hosana a gritar crucifícale. En menos de una semana Jesús venció el miedo al que dirán, porque su identidad estaba anclada en la voz del Padre cuando los fariseos lo criticaban, cuando su propia familia pensaba que estaba loco. Cuando las multitudes lo abandonaban porque su mensaje era duro, él permanecía firme. ¿Por qué? Porque él vivía en el secreto del fan, M en el rostro del Padre. Él sabía que el juicio de los hombres es miope y caprichoso, pero el juicio de Dios es eterno y lleno de gracia. Al cargar con nuestra vergüenza en la cruz, Jesús destruyó el poder de la opinión humana sobre nosotros. Ahora, el único juicio que cuenta sobre tu vida es el veredicto que se dictó en el Calvario: han perdonado, amado, aceptado. Mío, vencer el miedo al que dirán no significa que te vuelvas una persona arrogante o que no escuches consejos. Significa que dejas de darle a las personas un poder que no les pertenece. Significa que recuperas la propiedad de tu vida. Cuando dejas de ser un antroporescos, empiezas a tener una libertad que asusta a los que todavía están encadenados. Te vuelves capaz de decir no cuando todos dicen sí y de decir sí cuando todos huyen. Te vuelves capaz de seguir ese sueño que Dios puso en ti, aunque nadie más lo entienda. La verdadera madurez espiritual es cuando la opinión de Dios se vuelve tan pesada y real para ti, que la opinión de los hombres se vuelve ligera, como el humo que se disipa con el viento. Cómo empezamos a vivir para esta audiencia de uno en la práctica. Lo primero es reconocer a quién le has dado las llaves de tu bienestar emocional. Haz una lista mental. ¿Es ese jefe que nunca está conforme? ¿Es ese grupo de amigos que te hace sentir que tienes que ser alguien que no eres? ¿Es esa voz de tus padres que todavía resuena exigiéndote una perfección que no existe? Identifica a los jueces de tu tribunal interno y con autoridad despídelos hoy. Diles: ustedes no son mis dueños. Ustedes no me crearon ni me salvaron. El tribunal está cerrado. A lo segundo es cultivar el hábito del secreto. Haz cosas buenas que nadie vea. Ora en lo privado. Da sin que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Ao hacer cosas solo para los ojos de Dios, estás entrenando a tu alma a no depender del aplauso público. Estás fortaleciendo el músculo de la integridad. Estás aprendiendo a disfrutar de la sonrisa de Dios en el silencio.
Y esa sonrisa es suficiente para sostenerte cuando afuera todo sea crítica. Recuerda siempre que la gente que más te juzga suele ser la gente que más miedo tiene de ser juzgada. Su crítica es a menudo un reflejo de su propia inseguridad. No permitas que personas que no conocen tu corazón dicten el rumbo de tu destino. Solo Dios conoce la historia completa. Solo Él sabe cuántas batallas has ganado en silencio, cuántas lágrimas has derramado y cuánto amor has puesto en cada detalle. Él no te juzga por los resultados externos que impresionan al mundo. Él te mira el corazón a hoy, respira profundo y suelta la necesidad de dar explicaciones a todo el mundo. Suelta la ansiedad de caerle bien a todos. Ni siquiera Jesús le cayó bien a todos. ¿Por qué tendrías que lograrlo tú? Tienes permiso para ser tú mismo, con tus luces y tus sombras, porque así es como Dios te ama. Camina hoy con la conciencia de que el Rey de Reyes camina a tu lado. Si Él te aprueba, estás en la mayoría absoluta. Si Él está contigo, ¿quién contra ti?